Rodolfo Díaz acababa de despertar en su cama de hospital y vio a su madre acostada en la cama de al lado. Sin embargo, en lugar de sentirse aliviado, empezó a gritarle al cielo, reclamando a Dios por haberse llevado a su madre. El dolor de cabeza era tan fuerte que apenas podía pensar con claridad. Finalmente decidió salir del hospital para escapar de su dolor emocional y físico. Caminó por las calles con dificultad, tratando de alejarse lo más posible del hospital. Pero el dolor de cabeza seguía empeorando y finalmente se desplomó al suelo. Algunas personas que pasaban por ahí se acercaron para ayudarlo y llamar a una ambulancia. El hombre fue llevado de vuelta al hospital, pero no al mismo hospital, no, sino a otro más barato, donde llegaba cualquier persona, donde fue examinado por los médicos. Estos le dijeron que había sufrido un fuerte golpe en la cabeza y que debía permanecer en observación durante algunos días. A pesar de esto, Rodolfo no podía dejar de pensar en la pérdida de su madre y en cómo su vida había cambiado para siempre. Este nunca pudo recuperarse del dolor y la tristeza que le causó perder a su madre. Se negaba a ver a cualquier persona y se quedó en el hospital durante varios días, sin querer salir de su habitación. La verdad es que su depresión empeoraba cada día más, debido al golpe en la cabeza. Comenzó a tener problemas de memoria. Poco a poco, fue olvidando cosas, como su propio nombre y dónde vivía. Los médicos le diagnosticaron con pérdida de memoria y le prescribieron un tratamiento para tratar de ayudarlo a recuperar su memoria. Sin embargo, parecía que nada funcionaba y Rodolfo seguía siendo prisionero de su propia tristeza y su memoria defectuosa. Los días pasaban y Rodolfo seguía en el hospital, sin saber qué hacer ni cómo salir de esa situación tan dolorosa. Un día, Rodolfo conoció a un paciente en el hospital que estaba luchando contra una enfermedad similar a la suya. A través de las conversaciones con su nuevo amigo, Rodolfo pudo abrirse y contarle su dolor por la pérdida de su madre. Ellos se hicieron muy amigos y decidieron empezar juntos una nueva aventura. Sin saber qué más hacer, Rodolfo decidió que necesitaba un cambio radical en su vida. Junto con su amigo Eduardo Matos, salieron del hospital y comenzaron a vivir juntos una vida nueva. Partiendo desde cero, para Rodolfo todo estaba nublado en su mente, pero poco a poco empezó a encontrar un propósito en la vida. Fue entonces cuando descubrió su pasión por la cocina, trabajando como ayudante en un restaurante de una de las avenidas. El chef lo acogió y le enseñó todo lo que sabía sobre cocina. Rodolfo estaba fascinado con la magia de la cocina, con la creación de nuevos platos y sabores. Finalmente encontró algo que lo hacía feliz y que lo ayudaba a seguir adelante. A pesar de su gran talento en la cocina, Rodolfo seguía sufriendo de dolores de cabeza intensos y no tenía suficiente dinero para continuar con su tratamiento médico. Lo que ganaba en el restaurante era muy poco y la verdad es que no le alcanzaba como para cubrir todos sus gastos. Un día, su amigo Eduardo le sugirió la idea de abrir su propio restaurante, pero Rodolfo le explicó que necesitaba dinero para hacerlo realidad. De repente Eduardo le dijo que sabía cómo conseguir el dinero, pero que el camino para hacerlo era un poco peligroso. Le explicó que podría pedir prestado el dinero a unos prestamistas, pero que tendría que pagar altas tasas de interés y que si no lo hacía a tiempo podrían lastimarlo. Rodolfo estaba asustado, pero también desesperado. Finalmente aceptó la oferta de Eduardo y pidió prestado el dinero. Comenzó a trabajar duro en su restaurante, utilizando todo su talento culinario para atraer clientes y generar ganancias para pagar su deuda. A pesar de que su negocio comenzó a prosperar, Rodolfo siempre estaba nervioso y preocupado por su deuda. Sabía que tenía que pagarla rápidamente o de lo contrario las cosas podrían empeorar. Sin embargo, a pesar de los riesgos, su restaurante se convirtió en un gran éxito y finalmente pudo pagar aquella deuda.
Cuando Rodolfo y Eduardo fueron a pagar su deuda con los prestamistas, estos le dijeron que sabían que su restaurante era un gran éxito y que la comida de Rodolfo y Eduardo era muy popular. Luego les pidieron el 30% de todas las ganancias mensuales del restaurante, algo que Rodolfo se negó a aceptar. Pero los prestamistas lo amenazaron y le dijeron que si no lo hacía podrían hacerle daño. Después de esa presión, Rodolfo perdió las ganas de cocinar y a veces ni siquiera abría el restaurante. Un día, los prestamistas llegaron a cobrar y cuando Rodolfo no pudo pagarlos, le dijeron que desaparecería al amanecer. Rodolfo estaba asustado y no sabía qué hacer. No quería perder su restaurante, pero tampoco quería que le hicieran daño. Entonces decidió buscar ayuda. Habló con algunos amigos y finalmente encontró a alguien que podía ayudarlo. Este amigo resultó ser un vagabundo que conocía bien a los prestamistas. Le explicó a Rodolfo que los prestamistas estaban operando ilegalmente y que él podría presentar cargos contra ellos. Estos hombres se enteraron de que Rodolfo los denunciaría, y esta noticia llegó a los oídos de Eduardo, quien corrió para advertirle que abandonara el lugar de inmediato y que se alejara para siempre. Rodolfo tuvo que salir sin poder llevar nada de sus cosas, escapando lo más rápido que pudo hacia un lugar donde creyó que nadie lo reconocería. Allí empezó a trabajar como lavaplatos en un pequeño restaurante y poco a poco recuperó su pasión por la cocina, mientras se esforzaba por olvidar el pasado y empezar una nueva vida. Rodolfo nunca pensó que su vida se convertiría en una pesadilla constante. A pesar de haber empezado desde cero, con esfuerzo y dedicación, había logrado consolidar su sueño de tener un restaurante exitoso. Pero la vida le jugó una mala pasada y todo lo que había construido se desvaneció en un abrir y cerrar de ojos. El temor de perder su vida se apoderó de él cuando los delincuentes entraron al restaurante con la única intención de hacerle daño. Rodolfo no sabía cómo reaccionar. Su mente, la verdad, es que estaba en blanco. Solo quería escapar de ahí con su vida. Fue entonces cuando vio la oportunidad de huir y se escondió debajo de los asientos del coche donde se trasladaban los cocineros. El corazón de Rodolfo latía a 1000 por hora. Estaba temblando de miedo. No podía creer que su vida había llegado a este punto. Ya no tenía nada. Había perdido su restaurante, su hogar y ahora también hasta su libertad. A medida que el coche se alejaba del lugar, él cerraba los ojos y rogaba a Dios por no ser encontrado. Finalmente, después de varios kilómetros, el coche se detuvo. Rodolfo salió de su escondite y se encontró en un lugar escondido, pero al menos estaba a salvo por el momento. Miró hacia el cielo y sus ojos se llenaron de lágrimas. No podía creer todo lo que estaba sucediendo. ¿Por qué le estaba quitando todo? ¿Por qué tenía que vivir con tanto miedo? Rodolfo sabía que tenía que seguir adelante, pero el dolor y la tristeza lo invadían por completo. La idea de volver a empezar le parecía imposible en ese momento. Sin embargo, su instinto de supervivencia era más fuerte y sabía que tenía que encontrar la fuerza para seguir adelante. Rodolfo cerró los ojos y respiró profundamente. Sabía que tenía que encontrar una manera de salir de esa situación y recuperar su vida. Rodolfo estaba abrumado por la tristeza. Pensaba en su amigo que había quedado en aquel restaurante y temía que hubiera sufrido una terrible consecuencia. Él lloró sintiendo la carga de una vida llena de adversidades, pero entonces una mujer salió de aquella impresionante mansión y le habló. Fue una sorpresa para él que alguien le ofreciera algo de amabilidad. Estaba acostumbrado a la indiferencia y al rechazo. Sin embargo, ella le habló con dulzura y le preguntó si era un cocinero. Rodolfo no tenía intención de entrar en aquella lujosa casa, pero no quería ofenderla, así que respondió con un sí todo tímido. La mujer, sin más palabras, le llevó a un gran comedor y le pidió que cocinara algo que pudiera impresionar a sus invitados. Rodolfo, la verdad es que en ese momento estaba muy nervioso, pero se puso manos a la obra. Al principio dudaba de su propia habilidad en la cocina, pero poco a poco comenzó a sentirse más y más cómodo. Era su lugar en el mundo, su verdadera pasión, y cuando sus creaciones
estuvieron listas, él mismo quedó impresionado con el resultado. Los invitados llegaron y la comida fue todo un éxito. Todo el mundo elogió su talento culinario y las personas estaban queriendo conocer al chef. Rodolfo no podía creer lo que había sucedido. Como un día que comenzó con tanta tristeza pudo terminar con tanta felicidad. Por primera vez en mucho tiempo se sintió valorado y apreciado. Y por un momento olvidó todas las dificultades que había enfrentado en su vida. Ese día descubrió que la cocina no solo era su pasión, sino que también era su salvación. Cuando Rodolfo ingresó al salón principal, su corazón latía con fuerzas y sus pensamientos estaban revueltos. Pero, de pronto, vio una foto enmarcada de su difunta madre. Se sintió como si todo su mundo se hubiera detenido. Era una extraña sensación. No podía creer lo que estaba viendo. Todo parecía como una broma de mal gusto, algo que le podía doler en lo más profundo de su ser. Entonces Rodolfo empezó a preguntar acerca de esa broma, tratando de encontrar una respuesta, pero la verdad es que nadie parecía saber de qué estaba hablando. De repente una mujer pronunció su nombre y se desmayó. Los invitados, asustados por la situación, se acercaron a Rodolfo abrazándolo y preguntándole dónde había estado todo este tiempo. Las lágrimas corrían por su rostro mientras intentaba explicar todo lo que había pasado en su vida. Cada palabra era un desahogo, un alivio a su dolor y una sorpresa para todos los presentes en esa mansión. Cuando Rodolfo se dio cuenta de que ya no le dolía la cabeza, empezó a recordar todo lo que había sucedido y cómo había llegado hasta ese lugar. De repente unos hombres salieron hacia él, llamándolo «hermano, hermano», abrazándolo con fuerza, y ahí fue cuando vio a su madre de pie, viva y sonriente. Era una sensación extraña, difícil de explicar. Después de tanto tiempo creyendo que su madre había muerto, se encontraba frente a ella, viva y radiante. Se abrazaron con fuerza, compartiendo un momento de emoción y felicidad. Su madre le explicó que había sufrido un accidente y que ella se había quedado a su lado todo el tiempo, cuidándolo y esperándole a que se recuperara. Pero cuando él despertó, confundido y aturdido, no pudo encontrar a su madre. Pensó que había muerto y salió corriendo, cayendo desmayado y perdiendo el rastro. Su madre había estado buscándolo, ofreciendo una jugosa recompensa a quien lo encontrara. Estaba deprimida y angustiada por la pérdida de su hijo, pero ahora todo había cambiado. Había recuperado a su hijo y juntos volverían a empezar. Rodolfo se dio cuenta de que era un hombre adinerado, el heredero de una familia millonaria y muy pudiente. Por eso no importaba lo que realmente estaba en su cabeza, que resonaba como más importante, era que había recuperado a su madre, su familia y su vida. A partir de ese momento, Rodolfo empezó a reconstruir su vida nuevamente, con la ayuda de su madre y sus hermanos. Era un nuevo comienzo, lleno de oportunidades y esperanza. Se sentía agradecido por haber encontrado a su madre y por tener una segunda oportunidad en la vida. Rodolfo nunca olvidó la sensación que tuvo cuando vio a su madre en la foto enmarcada en aquella mansión, pensando que era una broma cruel y dolorosa, pero al final todo era real y su madre estaba viva y bien. Rodolfo estaba agradecido por haber podido reunirse con su familia y amigos y por haber superado todos los obstáculos que se le presentaron en el camino. Su padre, el general de la policía, no perdió tiempo en tomar medidas para proteger a su hijo y a su amigo Eduardo de los delincuentes que los perseguían. Gracias a su valentía y astucia pudieron rescatar a Eduardo y encarcelar a los criminales que querían hacerle daño. Eduardo agradeció mucho porque le salvaron la vida, pero al conocer la historia verdadera de su amigo pensó en la adinerada familia que lo alejaría. «Cuídate», le dijo, «yo me voy». Pero Rodolfo lo detuvo. Le dijo que él también era parte de su familia. A partir de ese momento, Rodolfo y Eduardo comenzaron a trabajar juntos en su sueño de convertirse en chefs reconocidos. Y lo lograron. Abrieron una cadena de restaurantes muy exitosa, donde ambos eran los chefs principales y servían platos deliciosos y exquisitos que deleitaban a sus comensales.
La madre de Rodolfo estaba muy feliz de tener a su hijo de vuelta y a su lado, y de verlo alcanzar sus sueños y ser feliz. Rodolfo no podía estar más agradecido y emocionado con todo lo que había pasado. Sabía que había aprendido mucho y que había crecido como persona. Ahora la vida de Rodolfo estaba llena de luz y alegría, y nunca olvidaría la experiencia que lo llevó a valorar lo que tenía, a su familia, amigos y su sueño de convertirse en un gran chef reconocido. Cuenta una historia de que antes de que viniéramos al mundo, vivimos con amigos amados, a quienes debemos encontrar en esta vida. Rodolfo Díaz pudo encontrar a su compañero de vida, con quien su aventura fue un éxito. ¿Y tú? ¿Ya encontraste a tu amigo? A todos los Eduardos de nuestra vida les decimos, gracias por aparecer en mi vida.